Opinión y política pasan por el Ventanal de Antioquia. Buenas noches, gentiles amigos del Ventanal de Antioquia, bienvenidos. Un programa más de opinión de nuestro espacio dedicado a esta secuencia de candidatos a las distintas corporaciones en nuestro departamento y a la ciudad de Medellín, su capital. Para hoy, turno para nuestra Antioquia, un candidato que viene sonando y subiendo mucho en popularidad, de gran cercanía con el pueblo antioqueño y que ha manifestado o evidenciado positivas sorpresas en los últimos días. Es economista, como profesional en la materia, bueno para los números. Anduvo por allá en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se ha desempeñado como docente, catedrático, pero también fue alcalde de su municipio, oriundo del oriente antioqueño. Hablo del municipio de Río Negro. Fue por allá también secretario de gobierno del doctor Luis Alfredo Ramos Botero, su mano derecha en muchos temas, sobre todo el de seguridad en Antioquia. Es un hombre joven, carismático, con muchas ideas positivas para el departamento y es invitado hoy en este Ventanal de Antioquia. Doctor Andrés Julián Rendón, bienvenido a nuestro programa. Leonardo, muchas gracias. Una gran oportunidad la que me da usted de compartir con todos sus televidentes y por supuesto con usted. Muchas gracias. Con todo cariño. Va muy bien en las encuestas, tendremos que empezar por allí porque se han venido sumando diferentes fuerzas que de una u otra forma a su sólida propuesta le han dado un respaldo importante. Bueno, Leonardo, la verdad es que, fíjese usted, este año se va a elegir el 10º gobernador popular. De 9 que se han elegido, solo ha habido 2 que han ganado con creces, por cuenta propia, al margen incluso de lo que podrían aportarle las organizaciones políticas. Yo he creído mucho en la unidad y me he dado a la tarea de construirla desde el año inmediatamente anterior. Y ha sido un proceso difícil, pero finalmente se pudo consolidar algo con el doctor Eugenio Prieto. Y esas 2 encuestas que facilitaron la unidad con él marcaron un antes y un después en esta contienda, porque a él lo hubieran ubicado en un segundo lugar y con un tercero que venía siendo el segundo muy por debajo, y a mí me ponen en el primero en empate técnico. Y a partir de eso han llegado muchas otras adhesiones, nada más y nada menos que la de Federico Gutiérrez, que es tal vez uno de los actores políticos más relevantes no solo de Antioquia, sino del país. Y otras organizaciones que han robustecido muchísimo esta campaña, así que estamos muy contentos y muy entusiasmados con esos hechos recientes. Es candidato del Centro Democrático a la próxima gobernación del departamento de Antioquia y usted es un hombre que conoce del departamento como quiera, que anduvo como secretario de gobierno, repito, en el gobierno de Luis Alfredo Ramos, y hay algo con lo que quiero abrir, el tema de seguridad. Hemos sentido los antioqueños un tema de volver nuevamente a sentir miedo a la hora de tomar una carretera, de salir de Medellín rumbo a la finca en tiempos pasados, y ese tema de la seguridad que es tan relevante bajo el Centro Democrático, usted trae una bandera importante para Antioquia. Leonardo, mire, hoy infortunadamente uno de los dolores que tiene Antioquia es ese, el de tenernos que acostar y levantar con miedo, viviendo situaciones de inseguridad tan o más azarosas que las registradas hace 20 años. ¿Qué le corresponde a un gobernador? No quejarse, no lamentarse, simplemente asumir su rol, su competencia como primer agente en materia de orden público y la primera autoridad de policía, y apelar, como lo hicieron Uribe, Luis Alfredo en su momento, al valor de los soldados y policías acantonados en Antioquia, para que con fundamento en un liderazgo efectivo, vigoroso, en una motivación que se haga sobre ellos, produzcan lo que saben hacer, resultados en contra del crimen y en favor de la protección de los antioqueños. Ahora, no todo lo que pasa en materia de seguridad está mediado por lo que hagan los soldados y las policías. Yo, por ejemplo, encontré en tumbar las casas de vicio la mejor herramienta para combatir el microtráfico. Como alcalde de Río Negro me encontré a 3 estructuras delincuenciales dedicadas a la venta de droga, no quedé ninguna, nos ponían hasta 50 asesinatos por año.
terminamos con una tasa de homicidios de 7 por cada 100.000 habitantes. Por eso he dicho, casa de vicio que ahí me reporten en cualquier rincón de Antioquia, la misma que procedería a demoler. Entonces, apelando al valor de los soldados y policías, liderando nuestra fuerza pública, tumbando las casas de vicio con tecnología, con frentes de seguridad, tendremos que devolverle a los antioqueños la tranquilidad que necesitan. Y hay algo muy importante en el tema de la gobernación, y es que la gente piensa que es que el gobernador no tiene injerencia en la capital, y la tiene totalmente, porque de una u otra forma es ingerente en todo lo que sucede en la región metropolitana, los municipios que corresponden al área metropolitana. Y hay algo que me llama poderosamente la atención y es su deseo de interconectar toda el área metropolitana, la zona del departamento central de donde parte la capital, para conectividad con municipios circunvecinos, no solamente en tema de carreteras, sino también en un tren. Claro, Leonardo, mira, en el único tema en el que un gobernador es superior jerárquico de los alcaldes es en el tema de seguridad. Por supuesto, eso hay que trabajarlo de la mano de quien habrá de ser un gran aliado nuestro, como Federico Gutiérrez. Y por supuesto, esa alianza, esa amistad que hay con Federico desde la campaña misma, tiene que traducirse en que un proyecto como el Tren del Río tome lugar. Más de la mitad de los habitantes del norte del Valle de Aburrá van a trabajar todos los días con mucho sufrimiento a Medellín y al sur del Valle de Aburrá, mucho sufrimiento por las horas que pasan tratando de llegar desde el origen al destino. Este departamento tiene 28.000 kilómetros de vías, las únicas medio buenas son las 2.000 nacionales. Los 5.000 kilómetros de vías secundarias están en un estado bastante crítico, ni qué decir de las terciarias. Con lo importante que son las vías, Perú y Chile redujeron la pobreza rural a la mitad, solo pavimentando las vías terciarias. Así que nos toca ser muy imaginativos para levantar nuestra infraestructura vial y ponernos en sintonía con Federico, con los demás alcaldes del área metropolitana, para poder construir el Tren del Río y mejorar la movilidad de todo el Valle de Aburrá. Me llama, perdóneme que le haga un paréntesis, poderosamente la atención, que no es solamente el Tren del Río, sino que se habla de dos trenes más. El Tren del Café, que tiene que ver con el suroeste antioqueño, y el Tren Verde, por allá en el Magdalena Medio. Claro. O sea, son 3 trenes. Y el Tren Urabá. Y el Tren de Urabá, correcto. Tren Urabá. Lo que pasa es que esos son los sueños. Antioquia tiene 3 dolores que necesita ser atendidos con urgencia. El de la inseguridad, el del hambre, el de la violencia en contra de las mujeres. Pero eso tiene que corregirse sin dejar de tramitar lo importante. Y lo importante es levantar nuestra infraestructura vial, la educativa, conectarnos digitalmente. Y para poder catapultar el desarrollo del departamento, por ejemplo, en el Urabá necesitamos el Tren Urabá, el Tren del Café. Es que si hacemos el Tren del Café, vamos a conectar a buena parte del Pacífico colombiano con el Caribe en su sitio más próximo, que es en el nuestro, en el Urabá antioqueño. El Tren Verde, el de Puerto Berrío, para que Puerto Berrío vuelva a ser lo que llegó a ser en el pasado, en sus épocas más gloriosas, el Tren del Río. Entonces, esas son obras, esos trámites de las cosas más importantes se logran dando confianza al sector privado. Son proyectos que perfectamente ameritan el sector privado y que la idea, por ejemplo. Y público-privados. Público-privado y que la idea puede concurrir a hacer cierres financieros. ¿Cómo no? Usted hablaba, por ejemplo, del doctor Luis Alfredo. Cuando yo conocí al doctor Luis Alfredo, él hablaba y hablaba del túnel de Oriente, de Hidroituango. Y yo le dije al final de la reunión, doctor Luis Alfredo, ¿usted cómo va a hacer eso? Y me dijo, con la cédula. Y le dije, ¿cómo así con la cédula? Me dijo, sí, eso si usted estructura un buen proyecto, lo hace el sector privado. Hidroituango lo terminó haciendo EPM. Ya sabemos las dificultades que ha tenido, pero Hidroituango lo querían hacer 19 proponentes de distintas nacionalidades. El túnel de Oriente terminó siendo un proyecto con un cierre magnífico desde el punto de vista financiero que habilitó la inversión privada y que se demostró que en su totalidad se hubiera podido hacer casi que con recursos exclusivamente privados. Y esos trenes, el de Urabá, el del Río, el del Café, el Verde, varios tramos de vías secundarias, como por ejemplo la doble calzada, los embalses, son obras que se pueden hacer con la inversión privada si están bien estructurados desde lo técnico, lo legal y lo financiero. Toca usted, doctor Andrés Julián Rendón, candidato a la gobernación de Antioquia por el Centro Democrático, un tema coyuntural en el departamento, Urabá.
512, 514 kilómetros bañan el mar Caribe a nuestro departamento en esa zona. 3 extraordinarios puertos se vislumbran: Puerto Antioquia, Picicí y Darién. Eso requerirá una reorganización no solamente de la zona, sino una estrategia para determinar a Antioquia como la mejor esquina de América y que de una u otra forma, con las vías 4G, termine siendo más beneficioso y gratificante para cualquier transportador llegar y entrar mercancía por Antioquia que desde los puertos de Buenaventura o del Caribe arriba en el departamento de Bolívar. Leonardo, qué tema tan importante ese. Mire, los territorios se desarrollan alrededor de 2 ejes estructurantes: los servicios públicos y la movilidad. Bien lo decía usted, tenemos cerca de 500 kilómetros, la segunda extensión costera sobre el Caribe colombiano después de La Guajira en nuestro departamento, en el Urabá antioqueño, pero no hay servicios públicos. ¿Cuándo vamos a tener en Necoclí, en San Juan de Urabá, en Arboletes, un hotel de gran envergadura, si no hay agua potable, si no hay alcantarillado? Tenemos 500.000 hectáreas en el Urabá antioqueño listas para producir alimentos con vocación exportadora. No hay distritos de riego, no hay obras de drenaje. Por eso mi cariño con Federico. Federico me ayudó a mí, siendo alcalde de Río Negro, a resolver un problema de servicios públicos de $500 millones de pesos. Y cuando yo le decía a él, porque ya en Río Negro tenemos agua potable, cuando antes teníamos era pantano, yo le preguntaba: ¿usted por qué fue tan generoso con Río Negro? Y me decía: Andrés Julián, porque esto fue lo que debió haber hecho EPM hace años. En lugar de haber botado la plata en Chile, en Centroamérica, este alcalde que la está botando en Afinia o la quiere botar en la AAA, nosotros dimos haber mercado para la casa primero, hacerlo del oriente, lo del Urabá, lo del occidente. Así que yo tengo la ilusión que con Federico realmente vamos a convertir en Urabá en la tierra prometida y vamos a convertir a EPM en un motor de desarrollo no solo para Medellín, sino para Antioquia. ¿Cómo hacer, doctor Andrés Julián, para que el IDEA, el Instituto para el Desarrollo de Antioquia, logre cumplir su propósito? Es el banco de segundo piso de los municipios del departamento, es el impulsador de las obras, de la infraestructura, de todo. ¿Cómo acercar el IDEA a los alcaldes y los alcaldes al IDEA, y no que sea una oficina fría en la Alpujarra, donde hasta para pedir cita, dicen muchos alcaldes, es muy complicado? Usted toca un punto fundamental, Leonardo. La IDEA tiene que hacerle honor a su nombre, tiene que catapultar verdaderamente el desarrollo de Antioquia y tiene unos instrumentos maravillosos. El IDEA tiene un patrimonio cercano a los 700.000 millones de pesos. Quiere decir eso que podría prestar hasta 10 veces su patrimonio. Solo tiene colocado $1 billón largo. Tiene un margen de crecimiento muy importante. Por supuesto, hay que fondear ese crecimiento y de esa manera dedicarse a prestar como banca de segundo piso, a colocar fondos a muy largos plazos, con muy bajas tasas, con periodos de gracia en función de la tipología de los negocios o de los proyectos que quiera impulsar, con la banca de primer piso, atendiendo el desarrollo de las distintas regiones de Antioquia. El IDEA tiene que hacerle honor a su nombre y es el instrumento más importante con el que pueda contar el departamento de Antioquia, pero hay que manejarlo de una manera muy diferente a la rutinaria como se ha venido haciendo. Usted conoce muy bien el oriente antioqueño, como quiera que fue alcalde del municipio de Río Negro. Tuvo una mano fuerte y firme para el tema de la seguridad, pero hay algo que preocupa mucho en el oriente y en general en todo el Valle de San Nicolás, y es el tema de la planeación territorial. La gente está migrando de Medellín para el oriente y hemos visto el desarrollo urbanístico, en algunos casos hasta desproporcionado, y o afectando los POT o incluso con precios exorbitantes de la tierra. ¿Cómo poder intervenir eso para que de una u otra forma se pueda cumplir con el sueño de unir los dos valles, el de Aburrá y el de San Nicolás, y hacer una sola zona que al mismo tiempo de ser turística y franca pueda conectar y tener mucho más cerca, incluso con vías y conectividad territorial, a las dos zonas? Leonardo, mire, ¿sabe usted que en el Valle de San Nicolás cabe hasta 3 veces el conglomerado urbano que se forma en el Valle de Aburrá desde Bello hasta Envigado? No sabía eso.
Bueno, le cuento. Usted se imagina el Valle de Aburrá sin metro. Entonces, si eso que ocurre entre Bello y Envigado caben 3 veces en el Valle de San Nicolás, usted me dirá, necesitamos pensar desde ya en un sistema de transporte masivo. Claro que sí. Y para eso necesitamos una figura jurídica supramunicipal que nos ayude a ordenar el territorio, a sintonizar la planeación de los distintos municipios, a ser autoridad de transporte y eventualmente a ser también autoridad ambiental como un área metropolitana. Fíjese usted, todos los municipios que concurrimos sobre el corredor de la autopista Medellín-Bogotá tenemos usos del suelo diferentes. Guarne puede hacer equipamiento público, vivienda, Marinilla hace vivienda, Río Negro tiene industria, el Santuario tiene agricultura y es sobre el mismo corredor vial. Usted tiene a una señora que en Marinilla toma un taxi para atender una urgencia médica en Río Negro y si el taxista se encuentra con un policía de carreteras o un guarda de tránsito en Río Negro le puede quitar el carro y partirlo por abandono de ruta, porque no hay una sola autoridad de transporte. Entonces necesitamos una unidad territorial. Necesitamos una sola figura jurídica como la del área metropolitana, para que pueda resolver y pueda sería área metropolitana del Oriente. Del Oriente, pueda atender esos temas de manera puntual. Y claro, pensar en los sueños, consolidar los sueños que le mejoren la vida a las personas y que transformen el territorio. A mí me gustaba mucho incluso el área metropolitana entre los 23 municipios, por una sencilla razón, porque en el 90% de los municipios de Antioquia solo pasa lo que la gobernación ayude a hacer. Y hay una cosa adicional, una bondad adicional de las áreas metropolitanas, y es que el municipio núcleo termina siendo un aportante neto de recursos, en este caso Río Negro, y los demás municipios terminan siendo unos beneficiarios netos de recursos. Y ahí se puede construir equidad, porque hay obras que si no es con el concurso del departamento, o en este caso de Río Negro, a través de un área metropolitana no se pueden hacer en San Francisco, no se pueden hacer en Nariño, y eso es importante ponerlo sobre la mesa, la construcción de equidad, como un valor, como un desenlace más de una figura de ese tenor. Pero eso ha generado escollo allá, hay que introducirlo con calma porque necesita ser algo mejor comprendido. Hablemos de trivialidades, aunque no lo son tanto. Hiere el orgullo de los antioqueños la intromisión, aunque es permitido y legal, de empresas licoreras de otras partes del país. Se siente quedada nuestra fábrica de licores de Antioquia en el mismo departamento, en su difusión, en su posicionamiento de marca, incluso en la salida y llegada a otros departamentos en donde no puede entrar aún teniendo por ley la autoridad de entrar. Es simplemente convenios interadministrativos. ¿Qué ha pensado de la FLA que termina llamándose siempre y buenamente la joya de la corona? Bueno, yo pienso que lo que ha pasado recientemente con la FLA ha sido muy desafortunado. Desde el gobierno anterior, donde se le permitió la entrada sin que fuera exigible al ron viejo de Caldas, sin que se preparara. Eso es muy parecido a lo que aconteció en la década de los 90, cuando se liberalizaron los mercados y se permitió la entrada de muchos productos agrícolas sin que la competencia nuestra, sin que los productores locales, para mejor decir, estuvieran preparados. Y eso arrasó con buena parte de la agricultura del país. Pues guardadas las proporciones, eso pasó. Sin que nosotros estuviéramos preparados, le permitimos al ron viejo de Caldas entrar a nuestro departamento. Y eso hoy cambiamos un mercado, digamos, muy desigual, de rones por aguardientes, y la negociación no fue equitativa en favor de los antioqueños. Además de eso, este gobierno tomó una decisión también bastante cuestionable, y fue la de convertir a la fábrica en una empresa industrial y comercial del Estado. Entonces la fábrica en su mejor momento llegó a representarle al departamento entre excedentes operacionales e hipoconsumo cerca de 900.000 millones de pesos. Hoy no está ni por la mitad de eso. Nos toca volver a revivir el portafolio del departamento. Aquí desaparecieron muchos productos que servían para la coctelería y que tenían buena salida. Nos toca inventarnos un aguardiente premium para poder competir, porque si no también van a terminar arrasando con nuestro aguardiente. Y nos toca posicionar de nuevo
con innovación, con buen marketing. Por ejemplo, nuestro ron de 5 años para que le compita al viejo de Caldas. Nos toca ser muy ingeniosos, por ejemplo, en nuevos empaques. Mercadeo. En mercadeo. ¿Cómo no? Nos toca hacer una verdadera reingeniería en la fábrica porque sí ha venido a menos, no solo de ahora, sino desde la administración anterior. Doctor Andrés Julián, tocando todos los temas importantes y de interés departamental, está el de educación. No solamente el apoyo que usted ha manifestado a las escuelas rurales, no solamente en infraestructura, en reparación de la misma, sino también en personal idóneo, docentes. Pero hay algo que me llama poderosamente la atención y es internacionalizar la educación aplicando el bilingüismo en todo el departamento para que de una u otra forma haya una proyección a mañana de estos jóvenes que se forman. La educación tiene que servirnos para ser un verdadero motor de movilidad social. Leonardo, hoy tenemos un dolor muy grande alrededor del hambre. Hay que encarar ese dolor universalizando, por ejemplo, el programa de alimentación escolar, que no haya ni uno solo de nuestros niños y jóvenes que asisten a las escuelas y colegios públicos de Antioquia, que no tengan al menos 2 comidas al día durante los 365 días del año. Y si a mí me corresponde utilizar la totalidad del impuesto vehicular en ese propósito, lo voy a hacer. Ahora, eso posibilitaría extender la jornada, que los niños y los jóvenes en la mañana estudien lo básico y en la tarde aprendan a tocar un instrumento, se familiaricen con una expresión deportiva, aprendan inglés, robótica. Eso tiene una particularidad también, que es que los mayores próximos a graduarse adquieran destrezas en un oficio técnico que les mejore su empleabilidad o su capacidad de emprender. Pero a las mujeres les liberamos horas de cuidado, las que ejercen en favor, en este caso, de nuestros niños. Y si a una mujer se le liberan horas de cuidado, puede eventualmente también cualificarse, trabajar, emprender, ganar autonomía económica. Cuando una mujer tiene autonomía económica, platica en su bolsillo, es capaz de liberarse de las espirales de violencia a las que la someten los maltratadores, a ellas y a sus hijos. Y vive contenta. Y vive contenta. Lo más importante. Es el doctor Andrés Julián Rendón, candidato a la gobernación del departamento de Antioquia por el Centro Democrático. Ha dicho el candidato a la alcaldía de Medellín, Federico Gutiérrez, es mi llave, es mi partner, es mi complemento, es la dupla para llegar a las 2 corporaciones más importantes de nuestra región. Imposible no hablar del norte de Antioquia, y allí lo más relevante que hoy es noticia, como en los últimos meses, Hidroituango. Mire, yo recuerdo en el gobierno del doctor Luis Alfredo Ramos cómo se gana esa puja, incluso ante el mismo EPM, para que sea el departamento el socio mayoritario del proyecto, como lo sigue ostentando al día de hoy, como mayoritario. Es el mayoritario el que manda, el que pone las condiciones, el que dice cómo quiere las cosas. Llega usted con una claridad de qué hay que hacer, sobre todo para el impulso de esas otras 4 turbinas y tratar de poner en orden lo que de una u otra forma fue fortuito, pero también mal planificado. Por supuesto, Leonardo. Yo pienso que la mayor dificultad que tuvo Hidroituango no fue la calamidad natural, sino que fue tener a Daniel Quintero de alcalde de Medellín. Daniel Quintero quiso destruir Hidroituango desde antes de posesionarse, incluso antes de hacerse elegir. Y eso va a cambiar radicalmente con Federico en la alcaldía y conmigo en la gobernación, porque podemos hablar, porque somos amigos, porque vamos a poner los intereses de Medellín, de EPM y de Antioquia por encima de cualquier cosa. Yo estoy seguro que con Federico no solo se pondrán en funcionamiento las 4 turbinas que habrán de ponerse a funcionar a partir del año entrante. Este año deben quedar funcionando la 3 y la 4. Y cuando Hidroituango esté funcionando en su totalidad, podrá además de comenzarle a botar los recursos que paguen los sobrecostos de la obra y también botarle recursos a EPM, su constructor, y al departamento como socio mayoritario. Qué bueno. ¿A qué hora se levanta? A veces, cuando no me vence el sueño y no me acuesto muy cansado, por ahí unas 2 o 3 veces a la semana, a las 3:50. Tempranísimo. Sí, o si no, mi señora a las 5 ya nos está levantando a todos en la casa. Ya todo el mundo de pie. Sí. ¿Su comida favorita?
digamos, el plato del día para mí favorito es el desayuno. Si por mí fuera, yo desayunaba todo el día. ¿Cómo va a ser? Sí. Huevitos con arepa revueltos. Huevos revueltos con tomate, cebolla, arepita, quesito y un chocolate. Y chocolatico. Chocolate negro en aguapanela. ¿Y para un plato fuerte de cena o de almuerzo? El almuerzo no hay nada mejor que los frijoles con chicharrón. Frijolitos. Qué bueno. Doctor Andrés Julián, ¿su familia quién la conforma? Yo soy hijo de unos profesores, Beatriz y Orlando, y por eso en mi casa el único exceso permitido siempre fue la educación. Y tengo una vocación, y tengo una vocación, digamos, en esa materia también. He sido profesor e investigador universitario. Soy casado con una mujer maravillosa, Susana, tengo 3 hijos. Una de mi primer matrimonio, Emiliana tiene 19 años, sale más que un pantalón blanco. Y tengo 2 chiquitos con Susana, Abigail de 6 años y Salvador de 4 años. Qué bonito. ¿Su música favorita? La salsa. ¿Baila bien? Hago el intento. Qué bueno, qué Sí. bueno. Me alegra mucho. ¿Una canción? Mi desengaño de Roberto Roena. Oiga, pero salsa clásica. Ah, claro. Doctor Andrés Julián, ¿cuántos municipios ha visitado de los 125? Bueno, le voy a decir los que no he visitado. No he ido a Sabana Larga, espero ir prontamente. No he ido a Ituango, a Peque, a Briceño, a Murindo y a Vigía. Por cuestiones de orden público. Por la logística, más que todo, y porque toca ir en helicóptero, entonces no he podido. Bueno, a Sabana Larga se puede ir. Ah, bueno, y Peque tampoco he ido. Sí. Es por la lejanía, entonces visité primero los que podía hacer en carro. Bueno, quiero preguntarle por alianzas próximas. ¿Qué se sabe ahí? Hay rumores de que algunos otros candidatos van a dimitir su aspiración personal para acompañarle a usted hasta el próximo 29 de octubre. Algunos otros partidos, agremiaciones importantes de antioqueños. ¿Qué se sabe? ¿Algo que nos pueda adelantar? La verdad, no hay nada por adelantar, porque se han quedado mucho en eso, en los comentarios. Yo he tenido siempre el ánimo de crecer esta coalición, de amplificarla. Tengo la convicción de que en la unidad se puede lograr un triunfo con mucha legitimidad para derrotar al petroquinterismo en Antioquia, para que el saqueo que tomó lugar infortunadamente en Medellín se detenga y que no se esparza en ningún otro rincón del departamento. ¿Qué opina de Álvaro Uribe? Un gran legado tiene el presidente, que será tanto más reconocido en la medida que avance el tiempo. ¿Qué tan cercano a ese mano dura, corazón grande? Mano firme, corazón grande. Correcto. A nosotros los del Centro Democrático nos dicen que no hablamos sino de seguridad, pero mire, Leonardo, la seguridad primero le quita el miedo a las personas, que los paraliza, pero además la seguridad genera confianza. La confianza es determinante, fundamental en la inversión. Dicen que una economía como la colombiana, para que pueda crecer a tasas del 5% hacia arriba, necesita invertir el 30% de su producto. Nosotros estábamos en el 20%, con Petro bajamos al 15%. La inversión concreta empleo, los empleos ponen platica en el bolsillo de los antioqueños y eso pone comida en la mesa de nuestras casas. Y eso en un escenario donde hay 2 millones de los nuestros aguantando hambre sí que es importante. Así que la seguridad desata unos círculos virtuosos. Por eso mano firme para consolidar ese círculo virtuoso de inversión, de cohesión social, de ingresos para el Estado y corazón grande para atender a los más vulnerables. 2 millones de los nuestros pasando situaciones de hambre difíciles. Pues doctor Andrés Julián Rendón, para este Ventanal de Antioquia han sido un gusto tenerle en sus cámaras, en nuestro espacio, en nuestro programa, que se está realizando no solamente para televisión, sino para radio y nuestras redes. Yo quiero que usted, mirando a su cámara, le hable a los antioqueños, les invite y les diga por qué votar por usted, un hombre joven, con una experiencia importante en el tema de gobierno, no solamente en Antioquia, sino como quiera que, como alcalde de uno de los municipios más importantes después de Medellín, de este departamento. Indíqueles por qué votar el 29 de octubre por usted para gobernador del departamento de Antioquia. Queridos antioqueños, Antioquia necesita aliviar muy urgentemente los dolores de la inseguridad, del hambre y de la violencia en contra de las mujeres, sin dejar de tramitar lo importante, levantar nuestra infraestructura vial, la educativa, conectarnos digitalmente, hacer lo que no hemos podido hacer porque el departamento se nos ha ido empequeñeciendo en recursos y se ha quedado sin posibilidad de atender las necesidades de la gente y las exigencias del territorio.
les pido que me den su oportunidad de ser gobernador. Yo les aseguro que voy a dejar hasta el último centímetro de piel, porque la vida de ustedes cambie, porque este bello territorio se transforme. Doctor Andrés, muchas gracias. Muchas gracias a usted, Leonardo. Fue un placer haber estado aquí con usted, con todo sus cariño. televidentes. Avanzamos con el Ventanal de Antioquia, como siempre, generando sana opinión en nuestro departamento. Opinión y política pasan por el Ventanal de Antioquia.